Estás en el especial de Negocios Internacionales 2.0, donde analizaremos las carreras de negocios y comercio internacional. Te invitamos a quedarte. En esta ocasión me acompaña Alfonso Helao. Él es analista para Imagen Televisión. También me acompaña Emanuel Martínez, licenciado en Negocios Internacionales del Instituto Politécnico Nacional. Itzel Cortés, estudiante de Comercio Internacional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ángela Díaz, estudiante de Negocios de la UDG. Sofía Figueroa, también estudiante de Negocios de la UDG. Es por ello que hemos invitado a todos ellos para que nos ayuden y nos den su opinión sobre el tema de la elección de carrera. Un gusto, Alfonso, tenerte de nuevo aquí. Un gustazo tenerlas aquí, Angie, Itzel y Sofía. Qué gran gusto que estén participando como estudiantes. Y respondiendo a tu pregunta, Eduardo, bueno, puede variar en muchos casos, pero en lo personal y hablando con experiencia propia y con referente a, ahora sí que al entorno que estamos viviendo, pude identificar que existen algunas necesidades que están demandando todo este panorama de globalización, por lo cual me direccioné mi vocación a esta hermosa carrera de negocios internacionales. Yo te recomiendo igual que puedas autoexplorarte y conocer tus aptitudes, tus habilidades sobre todo, y tus condiciones también. Y en negocios internacionales para mí significa buscar oportunidades, crearlas más que nada. Muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy feliz de estar compartiendo un espacio con grandes expertos sobre el tema. Y pues bueno, además de todas las opiniones que podemos dar sobre la economía, la política, que sé que son cosas que seguramente vamos a tocar dentro de este programa, creo que una de las cosas que yo les recomendaría a los estudiantes antes de tomar una decisión sobre estudiar esta carrera o cualquier carrera, creo que es muy importante conocerse a sí mismos y saber qué es lo que quiero. A lo mejor no estamos 100% definidos de que queremos exportar contenedores o si queremos administrar una empresa o X o Y, ¿no? Pero creo que tenemos una idea de lo que nos gustaría hacer y lo que disfrutamos hacer. Cuando yo decidí elegir esta carrera, realmente no tenía idea de lo que me iba a esperar, pero la elegí porque vi que negocios internacionales, que es la carrera que actualmente estudio, tiene muchísimas ramas en las que te puedes dedicar. O sea, si a mí en algún momento me gustaba el derecho, tenía derecho. Si en algún momento me gustaba lo contable, había cosas contables. Si me gustaba la organización, pues tengo la logística, ¿no? Entonces creo que si estás en una posición donde te gusta todo y como que te late este ámbito, negocios internacionales es una excelente opción. Sin embargo, yo siempre recomiendo que en primer lugar, pues nos hagamos un test, ¿no? De para qué somos buenos, para qué podríamos funcionar en esta vida. Y que nos preguntemos si realmente este ámbito es algo que nos pueda llenar. Y por ende estamos haciendo este programa para que esas dudas que tengas las podamos resolver aquí. Pues muchas gracias, Eduardo. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, negocios internacionales, ¿no? Yo siempre he dicho que es una carrera híbrida, lo que te permite fortalecer y dedicarte a diferentes especialidades de la misma licenciatura. La misma naturaleza hace o te da la facilidad de poder hacerlo. Uno de los factores que tienen que tomar en cuenta, sin duda alguna, es el campo laboral. Afortunadamente vivimos en una economía, en un mundo totalmente globalizado, lo que quiere decir que se van a necesitar negociadores internacionales. Esto es interesante. Otro aspecto importante es el tema de los sueldos. Afortunadamente, al ser una carrera multicultural, te da la posibilidad de hablar diferentes idiomas, lo que te hace acceder a puestos más altos o a sueldos más competitivos, ¿no? También el tema de poder tener contacto con personas de todo el mundo hace que sea más atractiva la oferta de la carrera, ¿no? Yo creo que la más importante o el punto más importante que deben considerar, pues es el amor y también es la dedicación que le vas a dar a esta elección, porque de nada sirve que a lo mejor escojas negocios internacionales si realmente no te va a gustar. Tienes que saber lo que quieres, tienes que saber a dónde vas y a raíz de eso tomar la decisión
Hoy en día yo no me arrepiento en ningún momento de haber escogido negocios internacionales. Es una carrera que te abre oportunidades, que te abre puertas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Eduardo. La verdad, considero que estudiar negocios internacionales es una oportunidad para desarrollarse en varios ámbitos, que va desde cosas administrativas hasta cuestiones logísticas como el exportar e importar mercancías, además de tener la oportunidad de conocer, aprender y convivir con personas de todo el mundo. Por lo que yo considero que si te haces un test y ves a qué área te quieres dedicar, pues negocios internacionales es una muy buena carrera. Muchísimas gracias por la invitación. A mí también me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes compartiendo experiencia y conocimiento. Bueno, respondiendo a tu pregunta, en mi opinión, creo que hay carreras que con el tiempo se vuelven pues obsoletas. Y es por eso que también van surgiendo nuevas carreras con un futuro mucho más prometedor. Entonces, creo que eso es un factor determinante para la elección de aquello a lo que te vas a dedicar a lo largo de pues, toda tu vida. En el caso de comercio internacional, es considerada una carrera con muchísimo futuro, dada la fuerte creciente en la internalización de los procesos económicos y los mercados. Y esta expansión, esta expansión internacional que tiene efecto en cada uno de los países del mundo, pues poco a poco hace que se vayan demandando más profesionales especializados en comercio internacional. Todos ellos acaban de mencionar puntos muy importantes que son factores a considerar antes de la elección de la carrera. Mencionaron por ahí la personalidad, mencionaron la oferta laboral, la demanda laboral, la situación de cada país. Nos escuchan personas de toda América Latina. También las metas de cada persona, ¿no? Y por último, los salarios. Todos estos factores unidos nos van a dar un ejemplo claro o nos van a guiar hacia la carrera que queremos tomar. Traemos las dos definiciones de qué es comercio y qué es negocios. Alfonso, por ahí tienes la de comercio internacional. Sí, claro que sí, Eduardo. Pues mira, primero hay que tener en claro que el comercio es una actividad económica casi tan vieja como la humanidad. El hecho de definirlo en la actualidad pues exige aludir a los actos de lo que hoy conocemos como comercio internacional, que se define prácticamente como el conjunto de transacciones comerciales realizadas entre privados residentes en distintos países. Las economías que participan en el comercio internacional pues son economías abiertas, lo que prácticamente significa el realizar importación y exportación de mercancía. Emanuel, ¿tú nos podrías ayudar ahí con la de negocios internacionales? En efecto, Eduardo. Y en el mismo sentido en el que dice Eduardo, vámonos un poco más, recordemos un poco más de historia con respecto a los negocios internacionales. Vámonos a los 1920s, en donde teníamos un modelo económico distinto al que vivimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Pasó, este modelo económico pues era una economía hacia adentro, que pasó en 1929. Ocurrió este crash mundial en materia de finanzas, la caída del mercado bursátil por el boom en Estados Unidos, y pasaron más de 20 años después de la Segunda Guerra Mundial en donde tendríamos que reestructurar todo nuestro orden global. Y es por ello que surgió esta idea por parte de Keynes, en donde se necesitaba la globalización, sí o sí. Estados Unidos empezó principalmente en los años 50, en los 60, a realizar o a incursionar en este fenómeno de globalización, ¿de acuerdo? Esta carrera surgió a partir de Harvard, que fue ahí en los mismos años 50, y posteriormente, la globalización se extendió cada vez más. La globalización llegó a América Latina. En México tuvimos la entrada a la OMC y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, de ahí surgen los negocios internacionales, a partir de 1994 en México. Y es hasta los años 80 y 90, en 1994, en donde negocios internacionales por primera vez llega a México. Y fuimos pioneros por parte del Instituto Politécnico Nacional, donde tuvimos por primera vez en México
esta hermosa carrera. Y 20 años después, pues bueno, nos enfrentamos a un panorama. Entonces, ¿qué son los negocios internacionales? Es el conjunto de todas las transacciones en donde participan los compradores y los vendedores de los distintos países. Esto para elevar la competitividad y el bienestar en los países. Todo en materia comercial, bajo un sistema llamado cadena de suministro. Ambos han mencionado algo muy importante, que es esta necesidad, ¿no? Yo creo que las carreras han venido transformándose para crear o para sacar al mercado laboral a personas mucho más capaces, con diferentes idiomas, como es el caso de ambas carreras, y sobre todo adaptándolas a una necesidad en la cual el mundo que vivimos hoy, pues es un sistema globalizado donde dependemos de otros países, donde transaccionamos con otros países y donde, bueno, cada quien tiene productos, servicios y tecnologías al alcance de todos. Vamos a pasar ahora hacia la parte de preguntas y respuestas que nos hicieron mediante las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, de todas las personas que son aspirantes o que quieren estudiar esta carrera. La primera que tenemos por aquí dice, ¿cómo será el mundo laboral después del coronavirus? Creo que la manera de hacer negocios va a evolucionar completamente. O sea, estamos viviendo en una etapa disruptiva donde tanto los consumidores como las empresas hemos tenido que evolucionar y cambiar desde nuestra manera de comprar hasta nuestra forma de vender, ¿no? Entonces creo que después del coronavirus va a ser un auge del e-commerce porque muchísimas empresas que ahorita lo probaron por necesidad, al tenerse que unir a lo mejor a Mercado Libre, Amazon, Didi Food, etcétera, van a ver que realmente estas plataformas tienen un gran potencial y es ahí cuando se va a empezar a manejar más todo lo digital, ¿no? El e-commerce, blockchain y este tipo de cosas que obviamente a nosotros nos van a favorecer en el ámbito laboral porque al final de cuentas son entornos en los que nosotros nos movemos o nos desenvolvemos, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuáles son las áreas más explotables de nuestra carrera? Refiriéndose a la carrera de negocios. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo considero que el desarrollar negocios, ya sea por emprendimiento, analista de importación y exportación, coordinación de logística internacional, coordinador de tráfico de importaciones, director general para empresas consultoras y como gerente de compras internacionales. Eso ya va dependiendo de a qué área te quieras dirigir, pero considero que son las principales. Otra pregunta que nos hacen es, ¿a qué me podría dedicar aparte de importar y exportar? Eduardo, yo tengo una muy buena respuesta para esta pregunta, si me lo permiten. Como al principio lo dije, el buscar una oportunidad o crear esta oportunidad, creo que va a resultar finalmente un negocio. Yo siempre lo he dicho, el fin de mi carrera es hacer dinero. Es hacer dinero en cualquier sentido. Y vámonos a algunos ejemplos, como lo son modelos de negocios que actualmente ya existen. Hablamos de modelos como lo son franquicias, como lo son licencias y otras actividades empresariales, ¿no? Descubrir nuevos modelos de negocios que funcionan actualmente, también como lo son las plataformas de streaming, de Netflix, de Spotify y toda esta tendencia que sigue la industria 4.0. Pues están surgiendo nuevos modelos de negocios, ¿no? Hablamos de Amazon, hablamos de Uber, por ejemplo, hablamos de ejemplos como Facebook, que todo su negocio es digital, pero para mí son ejemplos de negocios internacionales. El importar y el exportar es una pequeñísima rama de negocios internacionales. Yo les recomiendo aquí, piensen en su marca y trabajen en su branding. La siguiente pregunta, ¿es una carrera segura? Es decir, ¿no me moriré de hambre? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Sin embargo, para serte honesto, depende de cada quien. Depende de tus aspiraciones, depende de tu propósito y depende de ti como persona. Sí, son carreras que cuentan con una súper amplia oferta en el campo laboral y como yo lo había mencionado, pues puedes trabajar desde en organizaciones públicas y privadas hasta como asesor sobre las posibilidades de expansión internacional que tiene una empresa.
Y así es, Itzel, yo siempre he tenido una idea como muy volátil que algún día yo quisiera materializar y es precisamente